Muy bien. Listo, sonrían todos, por favor. Ok, vamos a... ¿Pueden ver la pantalla? Sí, los corazones de Jesús y de María. Así es. Muy bien. Ya voy a proyectar para que podamos iniciar. Listo, Padre, todo suyo. Muy bien. Entonces, comenzamos esta reflexión ya final con Padre, los siglos. puede correr su pantalla para adelante, Teo, para que salga completo su rostro. Así, Un poquito más. Eso, gracias. bueno, de nada. Entonces nos encontramos con esta espiritualidad del siglo séptimo, perdón, del siglo XVII al siglo XIX, y he querido poner esta lámina porque es la espiritualidad, no sé si habrán hermanas del Buen Pastor, pero es la espiritualidad propia de la escuela francesa. Vamos a ver. Acabamos la semana pasada con el Concilio de Trento y con la espiritualidad de Trento, y hablamos de los jesuitas, de los carmelitas descalzos, de las reformas, etcétera. Pero Francia acuñó una escuela de espiritualidad muy particular, que es la que vamos a ver hoy, y que se cifra precisamente, bueno, o tiene su expresión más, diríamos, notoria en el culto devoción de los Sagrados Corazones, sobre todo con San Juan Eudes, que será el gran propagador y el gran iniciador de lo que luego más adelante Santa Margarita María con San Claudio de la Colombier darán a conocer a nivel de toda la iglesia. Entonces vamos a la escuela francesa. La escuela francesa, primera lámina, es la escuela del cardenal Berulle. Cardenal Berulle es el gran, diríamos, propiciador de la espiritualidad en Francia durante el siglo XVII y después sus hijos espirituales, siglo XVIII y XIX. Es la espiritualidad marcadamente diocesana que engendrará un estilo de ser pastores propio de Francia. Bueno, y ya veremos ahora la riqueza de santos de la escuela del cardenal de Berulle, que se denomina el oratorio. El oratorio, pero no está vinculado al oratorio italiano, con con los grandes autores, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada especialmente de uno de ellos, del Santo de la Alegría. ¿Se acuerdan quién es? San Felipe Neri. San Felipe Neri, precisamente. Muy bien. El oratorio francés gira en torno a tres ideas teológicas. El verbo. O sea, la temática es la encarnación del verbo. Primera idea. En segundo lugar, el verbo operativo, que es un verbo difusivo, o sea, la realidad pastoral histórica que abraza a la humanidad a través de la encarnación del verbo. Y la tercera idea, la santificación, el retorno de esas ondas expansivas del verbo a la gloria del Padre a través de la santificación de las almas, como se decía en aquel momento. Entonces cifra mucho su interés el cardenal Berulle en la espiritualidad de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz y una relectura francesa de su doctrina. Pasemos a la siguiente lámina. Elementos que marcan estos siglos. Bueno, un acento eucarístico marcado por la adoración. Muy importante destacar esto, porque resulta que se da tal acento en adoración que los institutos, las escuelas de espiritualidad y las comunidades religiosas que nacen en esta época tienen una marcada acentuación de adoración, de reparación y de desagravio. Por eso la lámina dice que se extiende la piedad eucarística manifestada en las 40 horas, la visita a Jesús sacramentado, la comunión espiritual y las procesiones eucarísticas.
que a finales del siglo XIX o a mediados del siglo XIX se enriquecen con los congresos eucarísticos a nivel mundial. Esto viene en detrimento de la participación en la celebración de la misa. Los fieles se alejan de la participación y los fieles acuden muy de vez en cuando a la comunión sacramental. Ya veremos también la influencia, lamentablemente, también en Francia, de la espiritualidad jansenista, del terror y del temor a Dios, a su inmensa majestad. Entonces los fieles se alejan del contacto con el misterio eucarístico, sobre todo, no de la participación en la misa, sino de la celebración, o sea, de la recepción de la Sagrada Comunión. Porque el temor a Dios se confunde con temor servil, no con un temor de amor filial. Y esto provoca que la adoración se exalte por encima de la comunión sacramental. Estamos llamados a reparar las ofensas. Estamos llamados a consolar al Señor. Estamos llamados a hacernos adoradores suyos. Aparece la adoración perpetua, que no está mal, porque todavía se mantiene hasta hoy, pero va en detrimento, que es lo que rescató posteriormente la liturgia del Vaticano II, de la celebración. Bueno, proseguimos. Dice allí una fuerte piedad mariana, la preocupación por las misiones populares y la catequesis de los niños, el florecimiento de una espiritualidad sacerdotal muy rica. Aquí es el gran florecimiento de los seminarios y de facultades eclesiásticas para el clero diocesano, que a partir del Concilio de Trento, con el decreto sobre los seminarios y la obligatoriedad de la formación sacerdotal con disciplina académica, no como en el medioevo, hace surgir por toda Europa Central, pues grandes seminarios que se vuelven facultades a nivel teológico. Luego el incremento de las congregaciones religiosas dedicadas a la vida apostólica, con carismas que remarcan especialmente la educación de los niños y jóvenes, la atención a los enfermos y las misiones adyentes. Proseguimos. Nos detenemos en el primero de los exponentes de la escuela francesa del cardenal de Berulle, nada menos que el gran San Juan Eudes. San Juan Eudes, 1601-1680, discípulo del cardenal Pedro de Berulle, autor dedicado intensamente a la predicación y la dirección espiritual, y como ya lo había dicho antes, apóstol de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Funda la Congregación de Jesús y María para la formación de los sacerdotes y las misiones populares y las hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor para la rehabilitación de las prostitutas. Proseguimos. San Juan Bautista de la Salle. Vean que todos son franceses, ¿verdad? Fundador de los hermanos de las escuelas cristianas, que no quiso que hubiesen clérigos. Él era canónigo de Reims, en Francia, de la catedral de Reims. No quiso. Viendo la situación del clero, no de mala formación, sino de ansias de poder, no quiso San Juan Bautista que entre los hermanos hubiesen clérigos, para no caer en las divisiones internas que veía ya en muchos institutos, entre coristas y no coristas, entre padres y hermanos, entre madres y hermanas. Por eso es defensor de los aportes del mundo pedagógico cristiano y del apostolado de los jóvenes. Es el gran pedagogo, patrono de los educadores católicos, San Juan Bautista de la Salle. Proseguimos. Tenemos a San Luis María Griñón de Montfort, el gran apóstol mariano, el gran misionero apostólico, uno de los escritores marianos más importantes del cristianismo,
sacerdote formado por los sulpicianos y los jesuitas, predicador itinerante en muchas regiones de Europa, fundador de 2 congregaciones, los misioneros de la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría. Su obra más esclarecida es Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, el admirable secreto del Santísimo Rosario y el secreto de María. De esto ya hablamos al final de la sesión del miércoles anterior. Proseguimos. Y aquí nos detenemos en 2 realidades que estremecieron la espiritualidad y antes la teología del mundo católico. 2 desviaciones. El jansenismo y el quietismo. Proseguimos, Nela. El jansenismo. Los antecedentes se pueden encontrar en el mismo protestantismo y en las afirmaciones de Bayo, condenadas por San Pío V. Toma su nombre de Cornelio Jansenio, flamenco, obispo, cuya obra más mencionada es el Agustinus. Encontró en una abadía cisterciense en Francia, Port Royal, una comunidad religiosa de clausura que se volvió foco en Francia y más allá de Francia de su modo de pensar, que se llamó y se denomina jansenismo. Vamos a detenernos simplemente en una expresión del jansenismo. Deus tremens, Dios tremendo. Y allí se encierra todo. ¿Cómo voy a acceder yo, pobre criatura, pecadora? Ahí está ya la dimensión protestante. Casi que condenada por mi pecado. ¿Cómo voy a acceder yo a Dios infinito, a Dios eterno, sempiterno, sin principio ni fin? Nunca voy a ser digno de Dios por mi pecado. Todos los fieles, pues, empiezan a alejarse, ¿verdad?, de la relación eucarística con el Señor. Además, también hay que decirlo, la liturgia no ayudaba, pero la culpa no la tenía tanto la liturgia, sino los predicadores y los confesores del miedo a Dios. Es la época en que surge aquella famosa figura que llega hasta nuestro tiempo, aquel triángulo y en el centro un ojo, el ojo divino que todo lo ve. Dios te observa. No es el Padre que te cuida y te ama, sino el Dios que te controla. Investigador privado sin sueldo. Y claro, este Dios que está muy ligado al protestantismo más que al catolicismo, es un Dios que pronto encontrará pues aceptación en muchas poblaciones enteras que abrazarán el jansenismo bajo capa de una espiritualidad cristiana recta, pero totalmente desviada. Porque el buen pastor misericordioso que va tras las ovejas perdidas y las carga sobre sus hombros no cabía allí. Es el Dios del Viernes Santo, el Dios del crucificado, el Dios del Gólgota, el Dios de las tinieblas del Calvario. Es un Dios que en su Hijo, precisamente por haberle crucificado, castiga al mundo y necesita almas víctimas. De allí viene esta expresión, almas víctimas que se ofrezcan a favor de los hombres frente a la ira divina. Dios es iracundo, la ira divina está a punto de derramarse. Vean, queridas hermanas, la consonancia con la espiritualidad de hoy. El daño del jansenismo que todavía tenemos hoy. Repudio del cuerpo, de la alegría, de las virtudes cristianas, de la expansión, del descanso, de la recreación, ver malo todo. Es una situación que hoy llega hasta nuestras puertas, tercer milenio, siglo XXI, con muchos acentos y rostros, pero todavía muy presente en la vida de la iglesia. Y de esto ya alertó muy bien el Papa Francisco en su documento sobre la santidad cristiana, Gaudete Exsultate, nuevos rostros de jansenismo. Hemos de tener cuidado en esto, bajo capa de bien. Tampoco es lo que el Papa mismo condena, la mundanidad, pero no los excesos que podríamos llegar a tener
en una mala visión de la antropología cristiana, casi que un neoplatonismo, el cuerpo cárcel del alma. Bueno, el jansenismo pretendía seguir las huellas doctrinales de San Agustín, sobre todo en el tema de la gracia, pero lo hizo de forma sesgada. Exageró las consecuencias negativas del pecado original sobre la naturaleza humana y la libertad que quedaba prácticamente abocada al mal, lo que provocaba una visión extrema de la necesidad de la gracia en la vida cristiana, el esfuerzo de la persona, lo que yo podía hacer para ir a Dios. Y se insistía muchísimo en la penitencia y el sacrificio. Entonces, para poder comulgar una vez al año, porque más era irrespeto a Dios y sacrílego, yo tenía que hacer largos ayunos, penitencias corporales y una serie de requisitos morales para poder comulgar, para poder hacerme digno de consolar a Dios. De aquí se desprendió una concepción rigurosa de la vida ascética, vista como imprescindible para que el alma fuera capaz de recibir con eficacia esa gracia divina santificadora. Muy delicado este punto, porque ya en tiempos de la contrarreforma católica llevada a cabo, especialmente por la Compañía de Jesús, se había insistido mucho contra la mentalidad protestante en que yo debía de disponerme para Dios, cosa que es verdad. Eso no está pasado de moda, al contrario, es totalmente bíblico y neotestamentario. No caiga en saco roto la gracia de Dios, dirá San Pablo. El asunto no es eso. El asunto es la, diríamos, insistencia en una ascética que produce más bien tal esfuerzo de voluntad que nos hace caer en el voluntarismo. Como si la gracia no bastara. Y San Pablo lo dice. Hemos sido salvados por la gracia y no por las obras. Entonces, el rostro del jansenismo llega al inicio del siglo XX con el modernismo, con otros acentos. Veamos cómo las raíces del mal vuelven a aparecer, como están apareciendo en muchas espiritualidades de este siglo nuestro y de este recién milenio, apenas inicial. Es asombroso que haya espiritualidades hoy que cercenan el evangelio, dañan la antropología cristiana y provocan no la verdadera piedad bíblica, sino más bien la concepción de un Dios al que hay que saciar, un Dios voluntarioso. Volvemos al texto. Esto produjo de manera distinta de concebir, una manera distinta de concebir la práctica de la confesión y de la Sagrada Comunión. Para recibir ambos sacramentos se requería un elevado grado de preparación moral y espiritual, con una previa e intensa vida espiritual, lo que produjo, ya lo hemos dicho, un distanciamiento de la recepción de ambos sacramentos por parte del pueblo y, por supuesto, un realce de la adoración. ¿Cómo me acerco yo a Dios? Adorándolo, no recibiéndolo, porque soy indigno, pero adorándolo, para desagraviar las ofensas que el Señor tiene. Proseguimos, por favor, Nela. Nos vamos ahora a la otra dimensión también herética del mundo espiritual, el quietismo. Esta corriente se puede definir como un estado elevado del alma en el proceso de santidad en el que la identificación con Dios llega a ser tal que desaparece todo deseo personal, incluido el de la propia salvación. Esto es un peligro. O sea, nos hacemos insensibles aún al pecado, porque ya estamos en Dios, porque ya vivimos en Dios, porque ya en Dios no hay maldad. Por supuesto que no la hay, pero el asunto es que a nosotros nadie nos asegura que estamos en el estado de unión con Dios, exentos del pecado, como si fuésemos la Inmaculada Concepción. Entonces el quietismo fue más, diríamos, lacerante que el jansenismo, porque el quietismo era como si nosotros no tuviésemos que hacer
es la actitud contraria al jansenismo. El jansenismo era hacer para ir a Dios. El quietismo es no hagas. Dios lo hará todo. Esto ya estaba condenado con otro nombre, ya por San Agustín, siglo IV. Y por eso quisiera yo, este punto, dice, acabarlo con esto. Dice, el alma debe abandonar toda actividad para permitir la exclusiva de la actuación divina. O sea, no hay colaboración humana. Es lo contrario del jansenismo. De tal manera que no puede intervenir ni para rechazar las tentaciones que vengan. Pues esos posibles actos pecaminosos ya no serían achacables a la propia alma, ya que vive inmersa en Dios. El alma perdió en este momento, en este estado, su condición de libertad frente a Dios. Sería una marioneta en las manos aún de Dios, pero de un Dios que no le da luz para comprender que le ofende con el pecado, porque aún ya como vive en Dios, el pecado se transforma más bien en medio para ir a Dios. Es una desviación tremenda de la, más bien, de la acción de la gracia. Se abusa de la gracia. Entonces fueron los dos extremos, jansenismo y quietismo, que mucho dañaron. Persevera todavía más de los dos el jansenismo. Proseguimos, Nela. Y aparece la espiritualidad del corazón de Jesús. Todo esto en Francia. A la luz de las apariciones de Paray-le-Monial, monasterio de la Visitación, una respuesta evangélica al drama del jansenismo. La lámina inferior muestra la actual disposición de la capilla de las apariciones de Paray-le-Monial, donde Santa Margarita María de Alacoque, a la que tenemos al lado, es depositaria de las apariciones y mensajes del corazón de Jesús. El altar antiguo fue sustituido por ese altar ahora moderno en el centro del presbiterio, y el retablo que tenía en época de la Santa se vio transformado en ese mosaico precioso, más moderno, que representa las apariciones del corazón de Jesús. Si nos ponemos frente a esta imagen, a la derecha es donde está el coro de la comunidad para proseguir con la vida litúrgica propia de las visitantinas. Proseguimos. Por favor, sí sería bueno que apagaran los micrófonos. No, no la he buscado. Sí sería bueno que apagaran los micrófonos para que puedan conversar sin intervenir en la exposición, por favor. Se los voy a agradecer muchísimo. Disculpen. Perdón. Esto tenemos a Santa Margarita María de Alacoque, 1647 a 1690, francesa, que el 27 de diciembre de 1673 recibe la primera revelación del corazón de Jesús. No voy a leerlo todo, simplemente el inicio. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti. Vean el fondo teológico de esta revelación. Dios se acerca a los hombres con amor infinito. Hay un desbordamiento de Dios, amor, sobre los hombres, pero para ello utiliza un instrumento, una mujer, lo que no vale. Contra toda la presunción del jansenismo, aquí hay un amor gratuito. Es un amor que nos busca y volvemos preciosamente al Dios del Evangelio, al Dios del Nuevo Testamento y de Jesucristo, el buen pastor que nos busca. Entonces la espiritualidad del corazón de Jesús es la respuesta del cielo, y lo podemos decir así, porque así le gustaba decirlo tanto a Pío XII como a San Juan Pablo II, al drama del jansenismo. Frente a los males de la iglesia a nivel teológico y espiritual, aparece la devoción, la doctrina y el magisterio del corazón de Jesús, devolviéndonos la identidad de un Dios que es amor, Deus caritas es,
Y por eso la devoción al corazón de Jesús fue el mejor antídoto contra todas las desviaciones, tanto del quietismo, pero más del jansenismo. Es una espiritualidad que pronto rompió las barreras de Francia y que se extendió rápidamente por toda Europa, llevada a cabo en mucho, no del todo, pero en mucho, por la Compañía de Jesús, dado que el gran teólogo del corazón de Jesús era el confesor de Santa Margarita María, San Claudio de la Colombière, nada menos que teólogo responsable de los jóvenes teólogos de la Compañía de Jesús. Su influencia será tal que ayudará a que se expanda rápidamente en las nuevas generaciones de jesuitas el amor y la devoción al corazón de Jesús. Proseguimos. Espiritualidad sacerdotal del siglo XIX. Proseguimos. Tenemos aquí al cura de Ars, patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney, 1786-1859. Modelo de pastor, identidad del sacerdocio diocesano, una santidad sacerdotal asequible, y entre sus obras destacan sermones y máximas espirituales. El cura de Ars, porque esto es importante, no solo es interesante, es importante, tiene una evolución espiritual, de una espiritualidad sacerdotal de marcado acento jansenista a una espiritualidad sacerdotal marcado por el amor del corazón de Jesús y los rasgos del buen pastor. La oración, las largas horas de confesionario, a veces hasta 12 al día, el escuchar a los pecadores y el drama de las almas, lo van acercando más bien a la espiritualidad de la compasión y de la misericordia. En lugar de ofrecer el rostro severo de un Dios justiciero, el cura de Ars es el prototipo del buen pastor del párroco, que ofrece más bien rasgos de compasión y de clemencia de un Dios que es amor y que busca con ahínco al hombre para salvarlo. Proseguimos. Y nos detenemos ahora en un italiano. En medio de esta escuela larga de Francia, de santos y de ejemplos preclaros de maestros espirituales franceses, nos detenemos en un sacerdote italiano del Piamonte, que es prototipo de formador de formadores y de sacerdotes. Enseñaba moral en la línea de San Alfonso María de Ligorio, del que hablamos la semana pasada, con una profunda capacidad de conocimiento del drama del corazón humano, consumado director espiritual y rector de un convictorio de sacerdotes jóvenes en Turín, a él confiado por el arzobispo. Entre ellos estarían nada menos que San Benito José Cotolengo y San Juan Bosco. Serían dos de sus discípulos, aunque hay un tercero, sobrino suyo, también canonizado, hijo de una hermana suya. Así que podemos decir de este hombre, patrono de los directores espirituales, que es el prototipo en Italia, porque es, diríamos, de la misma época del cura de Ars, de lo que el cura de Ars hace como párroco en Francia, lo hace San José Cafaso formando confesores y pastores en Italia, en el Piamonte. Es la coyuntura histórica triste para la iglesia de la pérdida de los estados pontificios, que será un poco más tarde, 1870, con el Concilio Vaticano I, que fue inacabado por la entrada de Garibaldi y sus tropas en Roma. Pero es la época de la unificación de Italia, y San José Cafaso es el pastor que visita cárceles, que acompaña a los pobres, que da sustento a los nacientes ambientes de anillos de pobreza en torno sobre todo a Turín, ciudad industrial que empieza a despertar y a crecer desbordando los límites de la antigua ciudad feudal, y encontrarán en José Cafaso la paternidad y la dulzura, aprendido ya no solamente en la escuela de San Alfonso María de Ligorio, sino también en la escuela de San Francisco de Sales, del que era tan devoto, que le sugerirá a don Bosco que se
digamos, se acerque a su figura y a su doctrina para su naciente instituto. De allí el nombre de Sociedad de San Francisco de Sales, que asumirá San Juan Bosco. Entonces nos detenemos en este hombre y ahí tienen 3 rasgos: director espiritual para sacerdotes diocesanos, formador de sacerdotes, y tenemos obras sobresalientes de él: ejercicios espirituales al clero y misión popular. Lamentablemente todo lo suyo, en muy buena parte, está totalmente en italiano. Pero tenemos allí a un hombre que perfectamente podría algún día ser doctor de la Iglesia por su sabiduría y sobre todo por el alcance doctrinal de sus conocimientos pastorales. Proseguimos. Y nos encontramos ahora, pasamos de Francia a Italia y ahora a Inglaterra. San John Henry Newman. San John Henry Newman es un converso del anglicanismo al catolicismo, 1801-1890, elevado a los altares por Benedicto XVI y por el Papa Francisco, respectivamente, beatificado y canonizado, y es el gran encuentro histórico entre la cultura inglesa y la realidad de la fe católica. Era, cuando se convierte al catolicismo, era capellán de Oxford, famosa universidad inglesa, pero el estudio de la escritura desde la escuela de los padres de la iglesia le lleva a comprender que la verdad no la tienen los anglicanos, sino los católicos. Y se hará católico, más tarde entrará en el oratorio de San Felipe Neri y posteriormente será elevado al episcopado y al cardenalato. Es, diríamos, el prototipo de una espiritualidad sacerdotal, evangélica y patrística. Ojo, porque se adelanta al concilio. Qué importante lo que más tarde dirá el concilio, los padres de la iglesia. Lectura, conocimiento doctrinal, dejarse ayudar por los padres de la iglesia. Buen tema para el año entrante. Sus obras más importantes: Apología Pro Vita Sua, que es como una, vamos a decirlo así, apología sobre su propia decisión de ser católico, homilías y sermones, meditaciones y cartas. Proseguimos. Y tenemos de nuevo, cerramos el ciclo francés a finales del siglo XIX, 30 de septiembre de 1897 morirá en el Carmelo de Lisieux, pequeña población de Normandía, Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, que será declarada doctora en octubre 19 de 1900, en el centenario de su muerte, 1897, por San Juan Pablo II. Hacerse pequeños para entrar en el reino. El acento nuevo, para que veamos el camino, el recorrido desde el jansenismo, con espiritualidad del corazón de Jesús, un acento nuevo desde la paternidad de Dios. Aquí yo quisiera resaltar que Santa Teresita tiene una tía visitandina, hermana de su mamá, y con ella se educan sus 2 hermanas mayores, internas en la visitación. Y es importante esto porque la espiritualidad del hogar de sus padres, Celina y Luis, ambos canonizados por el Papa Francisco, es una espiritualidad de corte precisamente salesiano, en el clima no de San Juan Bosco, sino por la influencia de la tía Dositea, religiosa de la visitación, influencia de San Francisco de Sales. La dulzura, sobre todo la amabilidad, la mansedumbre, la alegría. Terreno fértil, porque aunque Santa Teresita no estudia con sus hermanas interna en el monasterio donde está su tía, pero respirará esa espiritualidad en su casa. Que en aquel momento esa familia era una familia aventajada en muchas cosas. Primero, que las niñas se educaran, cosa rara. Todas las niñas, porque los niños habían muerto, las niñas se educaron.
interés de sus padres de educarlas. Primer punto importante, leer y escribir. Eso les permite conocer, investigar. Y luego, también otro elemento importante es a nivel litúrgico en esa casa se leía todas las noches, en lugar de la tradicional vida de los santos, que también se leía el Evangelio en francés de la misa del día siguiente, en un libro famoso que en aquel momento apenas había salido, de don Próspero Guéranger, el abad benedictino de Solesmes, que comentaba el Evangelio de cada día en francés. Esto para aquel momento histórico que era propio de comunidades religiosas, donde no se hacía porque era en francés. En aquella casa de Normandía sí se hacía. Entonces vamos viendo cómo hemos pasado del jansenismo, cómo la influencia de los santos va permeando la vida de las comunidades cristianas, no tanto de las comunidades religiosas, vale la pena decirlo. Porque en la vida religiosa, la observancia regular a veces tenía atisbos de jansenismo, el cumplimiento, las normas casi que sagradas, ¿verdad? Como camino hacia Dios, que a veces rayaban en una exagerada actitud ascética inhumana. Pero no nos detenemos porque no estamos tanto en este campo como en el campo de la espiritualidad cristiana. ¿Verdad? En los hogares, en los grupos religiosos de laicos, en aquel momento seglares, como se les denominaba, por ejemplo, la espiritualidad del corazón de Jesús o la espiritualidad de San Francisco de Sales, de la que hablamos la semana pasada, o la dimensión antropológica del hombre y de la mujer a la luz de San Alfonso María de Ligorio, van calando. Y nos encontramos, bueno, al final del siglo XIX, precisamente con Teresa del Niño Jesús, fruto de esa evolución en un mundo laical, más que sacerdotal y más que religioso. Proseguimos. Y allí tenemos las 5, digamos, expresiones que pueden resumir nuestro intento con Teresa del Niño Jesús. El redescubrimiento de la paternidad de Dios, el caminito de confianza y abandono, el amor misericordioso de Dios, el ser almas pequeñas y sus grandes obras, historia de un alma, cartas, poesías y últimas conversaciones. También tiene obras de teatro y también se conservan frases suyas escritas en papelitos para las novicias y las hermanas. Proseguimos. He puesto adrede esta frase: cuando soy incapaz de orar y de practicar la virtud, entonces es el momento de buscar pequeñas ocasiones, naderías que agradan a Jesús. Esto, las hermanas de Santa Teresita, aunque fueron educadas en la visitación con la espiritualidad de San Francisco de Sales, nunca lo entendieron. Y esta expresión se eliminó de los escritos al inicio. Las hermanas pensaron que eso no era digno de una santa, que una santa jamás podía decir que era incapaz de orar, y menos de practicar la virtud, porque una santa era perfecta. Santa Teresita tenía errores ortográficos. Ellas se encargaron, sobre todo la madre Inés, que fue priora hasta que murió por decisión de la Santa Sede, y era la que dominaba el clan familiar en el monasterio de las Carmelitas Descalzas del Lisieux. Tomó y rehizo Historia de un alma, volviéndola su autobiografía. Vamos a ver, no porque apareciera ella, sino porque le dio giros, transformaciones, corrigió errores ortográficos, gramaticales de la santa, y salió perfecta Historia de un alma. Hasta que Pío XII mandó, todavía vivía Madre Inés, que debían de recuperar los manuscritos originales, que los tenían escondidos, porque no eran dignos de una santa. Esto lo digo porque las ediciones, por ejemplo, de obras completas, hasta 1959, pueden tirarlas.
porque no son las obras de Santa Teresita, aunque digan los autores obras completas y los textos, los libros, no, porque es todo lo que ellas arreglaron. Las primeras obras ya de ella salen a partir de 1959, muerta la última de las hermanas, que con muchísimo dolor tuvo que entregar las verdaderas fotos de la santa y los verdaderos escritos por decisión de la Santa Sede, donde Santa Teresita aparece jugando con la cuerda, ¿verdad? Saltando con la cuerda. Era impensable una santa que jugaba. Sus hermanas dijeron, no, esta foto fuera. Y la foto de los 15 años con un moño que se puso, peluca, para parecer de más edad y que el obispo la dejara entrar en el convento. Esa foto jamás, vanidad del mundo. Entonces, las hermanas, aunque se educaron, sí ya tenían acentos un poquito jansenistas ellas, ¿verdad? Una dimensión de santidad perfecta, perfeccionismo, esa era la expresión. El jansenismo degeneró en perfeccionismo. Ojo, porque esto se cuela todavía hoy, en detrimento de la belleza evangélica, de la libertad de los hijos de Dios y también de una respuesta total, pero desde la dimensión humana que cada uno de nosotros da a Dios. Proseguimos. Mi caminito es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Esta expresión le he puesto porque esto no es de ella. La expresión de ella es, mi caminito es todo de confianza y de abandono. Pero este es lo que la Madre Inés rehizo. La expresión infancia espiritual, donde ustedes la encuentren, no es de Santa Teresita. Ni la pensó, ni la escribió, y por lo tanto no la heredó. La expresión de ella es mi caminito. Mi caminito es todo de confianza y de amor, de abandono. Lo de la infancia espiritual, eso se debe a la Madre Inés, que buscó una expresión más, vamos a decir, más fina. Caminito sonaba a muy romántico, a sentimentaloide. Y la Madre Inés pensó en algo que fuera más asequible a los teólogos y a los eruditos. Entonces la infancia espiritual. Pero no compete Santa Teresita ni una sola vez habla de la infancia espiritual. Proseguimos. Lo que agrada a Dios, esto fue vetado. Lo que agrada a Dios, lo que le agrada a Dios de mi pobre alma es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. En la esperanza ciega que tengo en su misericordia, este es mi único tesoro. Ahí la vemos de sacristana, en una fotografía que le tomó su hermana Celina, que tuvo permiso de entrar al Carmelo, era fotógrafa de profesión y pintora con su cámara fotográfica. Y tenían permiso de tomar fotografías pensando en un álbum que le iban a hacer con motivo de un aniversario de consagración de votos a la Madre Superiora, a la Madre Priora. Por eso podían posar, porque era vanidad posar para una fotografía. Proseguimos. Amemos nuestra pequeñez, entonces seremos pobres de espíritu y Jesús irá a buscarnos por lejos que nos encontremos y nos transformará en llamas de amor. Esta frase sí es suya. Amemos nuestra pequeñez. Esto choca contra el jansenismo. Yo voy a ir a Dios, yo voy a alcanzar a Dios. Mis obras, mis penitencias, mis sacrificios. Seremos pobres de espíritu. Y Jesús irá a buscarnos por lejos que nos encontremos. Vean la evolución desde Trento hasta 1897 de la espiritualidad y sus acentos. Claro, estamos hablando de Europa. Otro punto interesante para investigar es cómo llegó esto a América, por ejemplo. Llegó tardíamente y a veces muy tardíamente, casi que con la Primera Guerra Mundial, porque teníamos la influencia de la espiritualidad de la Compañía de Jesús, que son desterrados, como por ejemplo de Centroamérica a partir de la década de los años 80 del siglo XIX.
de Costa Rica son expulsados en 1884, los jesuitas del San Luis Gonzaga de Cartago. Entonces, claro, marcaron también una espiritualidad muy acentuada con el tema de la ascesis. No con ello digo, porque es fuera de la historia real, que fueran jansenistas, jamás. Pero como dijimos de los jesuitas, el aspecto ascético en su formación y en su espiritualidad muy fuerte. Esto, al marcharse ellos, quedó tanto en el clero como en el pueblo, y ya digo, es hasta la Primera Guerra Mundial, cuando hay un acento diverso que va transformando la piedad popular y el camino espiritual. Proseguimos. En vez de desalentarme, me he dicho, cuando comete una falta, Dios no inspira deseos irrealizables. Puedo, pues, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Esto les chocaba a las hermanas, a sus hermanas carnales, porque una santa no se equivoca, no cae. Ven el sistema del perfeccionismo bajo capa de espiritualidad evangélica, que en realidad no es más que la exaltación del yo, que juega muy malas pasadas a quienes hacen amigos del egocentrismo. Y creo que hemos llegado, ¿verdad, Nela? A la última de las imágenes de esta primera, de las presentaciones. Perfecto. Son las 3 de la tarde. Preguntas hasta aquí. Esa voz, sigamos, nada. Sí, no sabemos si habrá alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, la hermana que dijo eso fue profeta. Nada, sigamos. Padre, Sí. en relación a lo que usted decía, de que la madre Inés corrigió todos los escritos de Santa Teresita y todo este asunto, ¿cómo hace uno? Usted decía que a partir del año 59, Sí, o sea, ahí ya uno está cierto de que fue Santa Teresita, porque sí. por ejemplo esto de la infancia espiritual y todo esto que se ha desarrollado, pues hasta No, dónde, eso fue escuela de santidad para muchas almas, de sí, vida religiosa, sacerdotal, de los laicos. O sea, la expresión infancia espiritual inmortalizó a Santa Teresita. Al igual que la estampa que pintó su hermana Genoveva, como era pintora, ya dijimos, con las rosas. ujú, Santa Teresita hubiera aborrecido esa imagen, ujú, porque no la representa. Eso de las rosas y el crucifijo se lo inventaron las hermanas a raíz de la primera publicación de Historia de un alma arreglada por la hermana y por la madre Inés. O sea, una hermana arregló el texto y otra hermana hizo una pintura y salieron las dos juntas porque el tío pagaba la edición y entonces las hermanas podían darse el lujo de intervenir en la elaboración de las obras. Y el mundo conoció a Santa Teresita no por fotografías, porque ellas las escondieron, sino por pinturas. Porque Santa Teresita era muy bonita, era rubia, de ojos azules, y eso era vanidad. Entonces, mejor que no hubieran fotografías, sino que hubieran pinturas. Pero en Padre, cuanto a los escritos, todo lo que se escribe a partir del año 59 ya pertenece a la veracidad, se llama sus mismas palabras. Ya ahí es ella la que habla. Hoy conocemos los manuscritos originales y hoy conocemos la letra, la caligrafía y los errores de Santa Teresita al escribir que sus hermanas ocultaron. Hubo un padre francés que murió lamentablemente muy joven, que se dio la tarea, era como el encargado de la Santa Sede, tal vez sin título, de recoger todo el material original, Padre Francisco de Santa María. Y a él se le deben las fotografías originales, porque ellas encima le pusieron lapicero a muchas fotos para arreglar cosas. Entonces, él
con lo que había en los años 60, dejó las fotografías como eran originalmente, gracias que ellas guardaron los clichés originales. Entonces el padre pudo rehacerla, igual en los escritos. Tal vez las mejores obras completas actualmente son las del padre Vicente Martínez Blatt, que son las que mejor vamos a ver, la mejor traducción al español del original francés. Obras completas de Santa Teresa del Niño Jesús, del padre Vicente Martínez Blatt. Padre, hay cambios sustanciales, fuertes entre No, las... no, porque acordémonos, Patricia, que todo eso fue a la Santa Sede para la beatificación y la Sí, canonización. claro. Las hermanas no podían falsear porque era bajo juramento. O sea, hubieran canonizado a una mujer sin conocer lo que había escrito. No, no, las hermanas se cuidaron de no cambiar el fondo. Lo que cambiaron fue el ropaje exterior para que apareciera que era erudita, culta, que era una mujer que sabía escribir y hablar. Gracias. De nada, con todo gusto. Y hablando de Santa Teresita, que fue mi parroquia, allí está esa imagen que usted dice, a mí me encantaba. Santa Teresita con las rosas en la mano y el Cristo. Pero ¿quién trajo la devoción a Santa Teresita aquí donde nosotros? ¿Sí sabe, padre? Sí, claro, el padre Callito Zúñiga, que fue el que levantó Santa Teresita. Bueno, yo sé que la clase no es de historia costarricense, pero dos puntos sobre el punto a tratar. Uno, en Historia de un alma, ella cuenta que se perdió el día que fue a ver al Papa, en excursión en la que iba con su papá y con su hermana Genoveva. Bueno, más tarde Genoveva. Esto se perdió por quedarse admirando las cosas que veía en la Santa Sede, pues cuando se dio cuenta, la excursión había cogido por un camino, ella se perdió, y dice que se encontró con un joven sacerdote que la ayudó y le dijo a dónde era el salón. Ese joven sacerdote era el padre Callito Zúñiga. Entonces, cuando a ella la elevan a los altares, y aún antes, cuando la declaran venerable, que fue un boom por su espiritualidad, por eso la Primera Guerra Mundial ayudó a expandir su espiritualidad. Callito Zúñiga se descubre en esa historia. Y es cuando él viaja a Europa y vive en las hermanas y cuenta la historia. Él mismo la cuenta a las hermanas y las hermanas encantadas le regalan cosas preciosas de ella para que traiga aquí a un lugar tan distante, ¿verdad? El tercer mundo, a un país casi que de misión. Y es cuando él convence, este es el segundo punto, al primer arzobispo metropolitano, Monseñor Castro, Otón Castro y Jiménez, porque donde está la parroquia de Santa Teresita, era el voto nacional de construir el santuario expiatorio al corazón de Jesús de toda la nación. Pero él, padre Callito, se enamoró del lugar para Santa Teresita y tuvo tal fuerza con motivo de la beatificación y canonización que el arzobispo dijo, bueno, pues construya usted lo que usted quiere para Santa Teresita y vamos a buscar otro lugar para el templo. Y es cuando la señorita Carolina Den regala donde está actualmente el templo votivo. Pero el templo votivo no iba allí, iba donde está hoy la parroquia de Santa Teresita. Pero como el Callito Zúñiga era un esclarecido clérigo y nada menos que había conocido a la santa, había dialogado con ella y toda su historia, pues venía cargado de reliquias y de recuerdos y de cosas que le dieron las hermanas, pues se hizo en torno, a él se le debe el culto a Santa Teresita en Costa Rica. Ay, gracias. Respondo, eso era un Sí, poquito. claro. Sí, gracias.
De nada, con todo gusto. Exacto. Bueno, Nela, pasemos a la segunda exposición para aprovechamiento del tiempo en sano jansenismo. No, en sana disciplina y vida espiritual. Perdón, Aprovechemos. antes de empezar, podremos pedir a todos de abrir la cámara para sacar una foto con todo el mundo. Es que sale todas sin cámara. Es porque después a la hora de irnos todo el mundo va corriendo porque va para una cosa o para otra. ¿Será posible? Solo que hay que dejar de compartir, Nela, porfa. Todo el mundo el mejor de sus galas. Yo no sé nada de eso. Faltan un montón. Aquí la Purísima, HFPC, Sorélcida. Abren un momentito solo para poder. Buenas tardes, disculpen, yo aquí no tengo cámara, por eso es que no la tengo puesta. Bueno, perfecto. Gracias. Entonces la saco así ya. Está mejor, Sor, ya. Gracias a Dios, ya estoy mucho mejor, padre, Me gracias. me alegro que se haya recuperado. Ánimo, a seguir adelante. Gracias. Tienen que dar tiempo que la con tiempo que se no la borro. Ahora sí, pueden volver a sus funciones. Gracias. Gracias, Sor Mayela. Entonces, volvemos a la espiritualidad del siglo XX. Bueno, creo que hoy hemos ido con menos prisa que la semana pasada. Ujú. Listo, padre. Muy bien. Bueno, entonces arrancamos con nada menos que esa preciosa imagen de lo que fue el respiradero del Espíritu Santo del siglo XX para la Iglesia, el Concilio Vaticano II, sesión inaugural solemnísima del 11 de octubre de 1962. Gobernaba la barca de Pedro San Juan XXIII y se inauguró con más de 2000 padres conciliares del orbe católico, primera vez que toda la iglesia estaba representada junto a la tumba de San Pedro, bajo la presencia del Papa. Concilio Ecuménico Vaticano II que acabará solemnemente en manos de San Pablo VI, pontífice sucesor del anterior, el 8 de diciembre de 1965. Voy a repetir una frase muy bonita del Papa Benedicto, que participó como joven teólogo y sacerdote en todas las sesiones del Concilio Vaticano II, último de los papas conciliares en el sentido de presencia, como teólogo del cardenal Frings de Colonia. Y dice esta frase, dice, todavía estamos en pañales para comprender la riqueza y la profundidad y la actualidad del Concilio Vaticano II. Sería injusto un nuevo concilio sin haber asimilado el espíritu del Concilio Vaticano II. Y tiene toda la razón. Porque creíamos que todo estaba en exterioridad, o de la liturgia, o de las reformas, y nos quedamos cortos. Porque el ambiente de renovación, más que de reforma, de renovación del concilio, todavía están pañales a casi 60 años de haberse hecho. Así que marca, o sea, la espiritualidad del siglo XX no se puede comprender sin el Concilio Vaticano II. Pentecostés para la iglesia de ayer y de hoy. O sea, para la iglesia que lo vivió, que yo creo que no del todo comprendió la riqueza, y la de hoy, que vamos a heredar al mañana, nosotros asumiendo toda la riqueza del Concilio Ecuménico. Pasamos a la primera de las láminas sobre el siglo XX. Un siglo rico y complejo. Claro, es el siglo de las dos grandes guerras mundiales,
está el adelanto de la ciencia y la tecnología, la expansión del comunismo y su caída, la notable universalización de la iglesia, el protagonismo del laicado, la llamada universal a la santidad, la renovación litúrgica y bíblica, y me faltó de poner patrística, el prestigio del papado, que no ha tenido mayor índice que el del siglo XX, y su influencia moral en el campo social y político. Es que solo este tema ya bastaría para una muy buena profundización, porque es un tema amplio, la iglesia del siglo XX. Proseguimos. Y nos encontramos con el gran pontífice, cuya fiesta será el pronto, muy pronto, San Pío X, 1903-1914, el Papa de la Eucaristía, el Papa del Catecismo, el Papa que morirá de dolor a pocos días, agosto de 1914, del estallido de la Primera Guerra Mundial. La respuesta de la espiritualidad católica al modernismo, el marcado acento por una mayor participación bíblica, litúrgica y catequética. Tenía una profunda visión, es el único papa que ha hecho, entre comillas, toda la carrera eclesiástica, desde vicario parroquial o, como se decía antes, coadjutor en Tómbolo, párroco en Salzano, luego lo veremos de obispo de Mantua, cardenal patriarca de Venecia y sumo pontífice. Su fiesta la celebraremos el 21 de agosto próximo. Estamos ahora en la preparación a su fiesta. Toda su vida se circunscribe en la lápida que hizo colocar sobre su tumba. Nací pobre, viví pobre y muero en la pobreza. Hijo de un policía, un alguacil de pueblo y de una mujer buenísima, lavandera pública en su pueblo. Lavaba en la fuente del pueblo ropa ajena para ayudarse y más tarde, con mucha mayor razón, porque su marido morirá muy pronto, dejándola con una gran familia por delante, cuyo hijo mayor era precisamente San Pío X, Giuseppe Sarto. Pero no nos detenemos en su vida, ya vendrá su fiesta para meditarlo, sino en su respuesta como pontífice y sus acentos que marcarán hasta la llegada del Concilio Ecuménico Vaticano II muchísimo, influenciará muchísima toda su doctrina de acercarse al pueblo, de la catequesis para el pueblo. Bueno, y tenemos los grandes esfuerzos de hacer presencia en medio del pueblo con la doctrina católica. Ahí tenemos aquel famoso catecismo llamado San Pío X, de preguntas y respuestas, que llegó hasta nosotros aún pasado el concilio, hasta que aquí en Costa Rica no salieron los primeros ejemplares del Catecismo Nacional, pues en las parroquias los niños hacíamos la catequesis de 3 meses con el catecismo de preguntas y respuestas. ¿Para qué estamos en este mundo? Y así comenzaba, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? Y a él le debemos también, valga la pena el paréntesis, es el primer papa que ayuda a Costa Rica, porque es el papa que le corresponde el gran terremoto de Cartago de mayo de 1910. Y por primera vez un papa envió ayuda al país por el desastre de Cartago. Ayuda humanitaria para Costa Rica, un país desconocido en Europa, pero al que el Papa ayudó a salir de la situación tan delicada de mortandad que vivía la nación. Proseguimos y nos vamos a uno de sus sucesores, Pío XI, Aquiles Ratti, bibliotecario. Era cardenal arzobispo de Milán, erudito, políglota. Es el papa que abre sus ojos frente al nazismo y escribe la famosa encíclica Con profundo dolor para ayudar al pueblo alemán frente al naciente imperio nazi. Es el papa de la Radio Vaticana. Es el papa que aumenta y favorece
la Editrice Vaticana y el Observatorio Romano. Es el Papa de las misiones católicas, el Papa de la acción católica por excelencia. Es el Papa también de la Guerra Cristera en México y de la Guerra Civil Española en la década de los 30, de julio del 36 a mayo del 39. Morirá en febrero de 1939 y le sucederá el hoy venerable Pío XII, Eugenio Pacelli, que era su secretario de Estado. Pero antes de pasar a Pío XII o a la lámina siguiente, lo que está puesto en esta lámina, del reinado de Cristo al reino de Dios. Vean la evolución. Esto es importante a nivel teológico y bíblico. Del reinado de Cristo, cristiandad, viva Cristo Rey, se pasa al reino de Dios, que es lo que ha llegado a nosotros. Y la espiritualidad de la acción católica se verá marcado por un profundo y acentuado liderazgo de los laicos. Pío XI es el Papa del laicado católico y de las misiones. Y declarará a Santa Teresita, de la que ya acabamos de hablar, estrella de su pontificado. Es el Papa que la beatifica y la canoniza. Y es el pontificado entre dos guerras, la primera y la segunda, que no verá, porque hemos dicho que morirá en febrero del 39. Y la guerra segunda mundial aparece el 1 de septiembre del 39 con la invasión de Hitler a Checoslovaquia. Ya reinaba Pío XII, su sucesor, que había sido a su vez nuncio apostólico en Alemania. Pasamos. Y en esta época, década de los 30 y de los 40 del siglo XX, aparece como tema de, digamos, de disertación, investigación y confrontación teológica, la llamada cuestión mística y el consolidamiento científico de la teología espiritual. La pregunta era, ¿para ser santo se requiere ser místico? No. La mística es una gracia, pero no cimenta la espiritualidad cristiana ni tampoco la santidad. Es una gracia que Dios da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Por eso la cuestión mística giraba en torno a la mística cristiana y a la contemplación, buscando principalmente responder a la pregunta sobre una posible llamada universal a la mística. El concilio barrerá con este tema porque dice el concilio que la única gran llamada universal es a la santidad. Por eso, alcanzando un amplio espectro de cuestiones relativas a la misma naturaleza de la santidad cristiana. El fondo era, para ser santo necesitamos ser místicos. Y no, la mística como gracia, como una cuestión que Dios da, no es para todos, pero tampoco es vinculante para la santidad cristiana. Proseguimos. El acercamiento general entre la teología y la filosofía y su influencia en la experiencia cristiana y la vida espiritual. Y ahí tenemos las grandes corrientes, los dominicos, los jesuitas y los teólogos alemanes. Marie-Dominique Chenu, Marie Congar, grandes teólogos del concilio, a quienes después Juan Pablo II, padre conciliar de las 4 sesiones, dará meritorio reconocimiento años después por su labor de investigación teológica. Los jesuitas Henri de Lubac, francés, Jean Danielou, francés, Karl alemán, y 2 teólogos alemanes que conocemos, Hans Usborn Balthasar y Romano Guardini. Ven que todos mueren en el siglo XX. Todos ellos buenos conocedores de la teología de los padres y de la teología medieval, han buscado y favorecido el acercamiento entre la doctrina, la teología y la vida, suscitando una mayor sintonía entre fe y vida, en clave mistagógica, ofreciendo a la vez una visión teológica, antropológica de gran riqueza y profundidad. Proseguimos.
Y tenemos allí a Benedicto XVI con el nacimiento de la espiritualidad litúrgica dentro del movimiento litúrgico, de don Próspero Guéranger al Concilio Vaticano II. Celebrar el misterio, un retorno a la mistagogía cristiana. El Papa ha sido el Papa teólogo litúrgico, de la teología litúrgica. Y por eso hablamos del misterio, porque para Benedicto XVI la mistagogía cristiana invade todo el ser y quehacer de la iglesia y se expresa de manera preeminente en la liturgia, que es precisamente celebrar el misterio. Proseguimos. Nos vamos ahora a algunos exponentes y a las grandes líneas de la espiritualidad contemporánea dentro del siglo XX. Proseguimos. Nada menos que Saint-Charles de Foucault, 1858-1916, asesinado equivocadamente en el desierto, plena Primera Guerra Mundial. Todos conocemos su historia, no nos detenemos en ella, y he puesto allí diversos rostros de lo que fue, del joven militar al ateo, al hombre de la búsqueda, al hombre consagrado, y la última de las fotografías de cómo le encontró la muerte y la famosa oración del abandono que le califica como gran maestro de vida espiritual. Haz de mí lo que quieres, lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, acepto todo, estoy dispuesto a todo. Preciosa oración que se ha vuelto canto y plegaria de muchas generaciones del siglo XX orantes. Pero seguimos. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, bueno, del anterior, de Charles de Foucault, y de esta, mártir de Auschwitz, que la acabamos de celebrar el 9 de agosto, se podría decir muchísimo, ya bastaría un curso. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nace en 1891 en Breslau, actual Polonia, aunque en su momento histórico era Alemania, y muere asesinada en odio a la fe junto a su hermana Rosa en 1942 en Auschwitz. De nacionalidad alemana, de raza judía, es la mujer de la búsqueda de la verdad. Pasa desde el ateísmo práctico a la vida creyente y a la vida claustral, siendo monja carmelita descalza en Colonia, Alemania, monasterio de Santa María de la Paz, María Reina de la Paz, una vez convertida al catolicismo. En ella se unen la hondura de su pensamiento y su cuerpo metafísico y antropológico bien estructurado y muy moderno en su planteamiento, con un excelente dominio de la tradición mística clásica y una santidad contrastada. Feminista, gran promotora del papel, del lugar y de la función de la mujer en la sociedad moderna durante las primeras décadas del siglo XX antes de irse al monasterio. Es la intelectual, discípula de Edmundo Husserl, profesor de la universidad. Ella es mujer catedrática. Su mundo es la academia y las letras, e investigadora y escritora. Y el Señor la llamará a la vida de silencio y de oración en el Carmelo. Morirá, ya hemos dicho, en Auschwitz por su condición no solamente judía, sino también religiosa. El Papa Juan Pablo II la beatificó y la canonizó y la declaró copatrona de Europa. Sus obras completas en alemán son 10 tomos. Camino de ser doctora de la Iglesia. Pero seguimos. Su nombre civil era Edith Stein. Y tenemos a San José María Escrivá de Balaguer, 1902-1975, que es el apóstol de los laicos y de la santidad en la vida ordinaria. Apóstol preconciliar de la llamada universal de la santidad a través de la santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, sea hombre y mujer. Entre sus obras, porque no solamente son estas, están Camino, Surco, Forja y otras. Y proseguimos. Nos vamos ahora
a los grandes pontífices del concilio y su puesta en marcha. Y tenemos allí a San Juan XXIII, Angelo Roncalli, que gobernó la iglesia de 1958 a 1963. Morirá de cáncer en el estómago una vez concluida la primera sesión del concilio en diciembre del 62. Morirá en junio del 63. Angelo Roncalli, San Juan XXIII. Le sigue el cardenal Juan Bautista Montini, Giovanni Battista Montini, cardenal arzobispo de Milán, que gobierna la iglesia de junio de 1963, es coronado, el último papa coronado, el día de San Juan Bautista, 24 de junio del 63, y morirá preciosamente como este año, con la liturgia del domingo 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración de 1978. Este año su muerte coincidió precisamente en domingo con la fiesta de la Transfiguración. Para acabar con San Juan Pablo II y la puesta en práctica también operativa y pastoral del concilio, que es elegido el 16 de octubre de 1978 y morirá en abril del año 2005, 4 de abril del año 2005, que gobernará la iglesia por casi 26 años. Hemos tenido ahora 3 papas santos en menos de 50 años. Y ahora en septiembre, el 4 de septiembre, será beatificado el Papa de la Sonrisa, Albino Luciani, el gran catequista, sencillo pastor, patriarca de Venecia, sucesor de San Pablo VI y antecesor de San Juan Pablo II, beatificado ahora por el Papa Francisco en esta próxima fecha, domingo 4 de septiembre. Y así tendríamos 3 santos y un beato que han gobernado la iglesia. Los otros 2 todavía viven, por lo tanto esperaremos su muerte. Benedicto y Francisco. Proseguimos, nos vamos a la espiritualidad posconciliar, nada menos que con la foto oficial del elegido, recién elegido pontífice San Pablo VI. Se ha visto fortalecida por la conciencia de la llamada universal a la santidad, la espiritualidad del posconcilio. El lugar de los laicos en la vida de la iglesia. Basta leer Lumen Gentium, Gaudium et Spes y los documentos conciliares en los que se habla del apostolado de los laicos, particularmente Apostolicam Auctositatem. El aporte de la ciencia y la técnica en la evangelización, la vuelta a los clásicos de la espiritualidad cristiana, la renovada conciencia de la primacía de la oración. Pablo VI fue un abanderado de la oración. Tiene homilías, sermones, escritos preciosos, meditaciones sobre la oración. Dice una de ellas, el primer oficio que tiene la iglesia es enseñar a orar. El día que la iglesia deja de orar, ya no es iglesia. La centralidad del misterio celebrado en la liturgia, la experiencia sacramental vinculada a la vida, el diálogo ecuménico, recordamos a Atenágoras, y el famoso encuentro y beso y ósculo de la paz entre Oriente y Occidente, entre la ortodoxia y el catolicismo, y la fuerza del testimonio cristiano. Estos son algunos de los grandes ejes temáticos que han marcado los casi 50 años de posconcilio. Proseguimos y nos vamos como al plan operativo de trabajo de la Iglesia del Nuevo Milenio. Carta Apostólica Nuevo Milenio Neunte, numeral 43. Esta carta fue firmada en la clausura del Año Santo Jubilar 2006 de enero del año 2001 en la Basílica de San Pedro. Y es como el testamento de San Juan Pablo II, faltaban todavía casi 5 años de su muerte, pero es como, vamos a decir, como el programa de la iglesia del nuevo milenio. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cuáles son los retos de la iglesia? ¿Qué debe de tomar en cuenta la iglesia?
Y tenemos la espiritualidad de la comunión. Numeral 43. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano. Y nosotros. Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Esto es escrito muchísimo y será siempre poco, porque es uno de los retos de la espiritualidad de la posmodernidad, favorecer la espiritualidad de la comunión. Nos vamos ahora a la espiritualidad litúrgica, que se la debemos también a San Juan Pablo II en la próxima imagen. A la luz de la carta apostólica Spiritus et Responsa, numeral 16. Es preciso que en este inicio de milenio se desarrolle una espiritualidad litúrgica que lleve a tomar conciencia de Cristo como primer liturgo, el cual actúa sin cesar en la iglesia y en el mundo en virtud del misterio pascual continuamente celebrado, y asocia así a la iglesia para la alabanza del Padre en la unidad del Espíritu Santo. Entonces vean los acentos, ¿verdad? En anterior, espiritualidad de la comunión. Ahora, espiritualidad litúrgica. Y nos vamos a los aportes de Benedicto XVI en el campo de la espiritualidad litúrgica para pasar luego al Papa Francisco y sus aportes. Proseguimos. Muy bien, aportes del Papa Benedicto. Proseguimos, Nela. Esta frase se ha hecho, vamos a ver, muy conocida. En el trato que le demos a la liturgia se decide el destino de la fe y de la iglesia. Y la que está al otro lado. La liturgia no debe expresar la actualidad, el momento efímero, sino el misterio de lo sagrado. Y vean lo que dice abajo. Incluso en la liturgia de la más pequeña comunidad está siempre presente toda la iglesia. La liturgia no vive de sorpresas simpáticas, de ocurrencias cautivadoras, sino de repeticiones solemnes. Proseguimos. Ahora nos vamos a una frase suya muy bien lograda. Toda liturgia debería contener un elemento festivo. Debería llevar en sí algo de aquella alegre y salvadora gratuidad de toda fiesta verdadera. Debería incluir liberación frente a la presión de lo que ha sido hecho por propio interés. Debería introducirnos. Y nos vamos al Papa Francisco, con el que acabaremos la espiritualidad del siglo XX. En el discurso a la Curia Romana del 23 de diciembre del 2015, decía el Papa: la espiritualidad es la columna vertebral de cualquier servicio en la iglesia y en la vida cristiana. Esta alimenta todo nuestro obrar, lo corrige y lo protege de la fragilidad humana y de las tentaciones cotidianas. Bueno, la humanidad es aquello que encarna la autenticidad de nuestra fe. Entonces vemos la importancia que tiene para el Papa la espiritualidad, porque este Papa ha dicho ya 2 o más veces que es la columna vertebral de cualquier servicio en la iglesia. La espiritualidad, que no es pietismo, que no es un gueto interior, un castillo de cristal replegado sobre nuestro yo, todo lo contrario. Pero es vivir el dinamismo de la gracia bajo el soplo del Espíritu, con aquella dinámica frase de San Ignacio: en todo amar y servir. Proseguimos. Y nos encontramos que en Laudato Si, su carta encíclica sobre la ecología, define en el numeral 222 la espiritualidad. La espiritualidad propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza presente en diversas tradiciones religiosas y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que menos es más. La espiritualidad
cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco, que es también la ascesis de nuestro yo en el afán de poseer y de tener y de parecer. Es aprender a vivir con lo esencial, con lo sustancial. Proseguimos. Esto está ligado al concepto de santidad. Dice el Papa, la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida, como telón de fondo de la santidad. Y en la que sigue, en la lámina siguiente, nos encontraremos con lo que dijo el Papa en Querida Amazonia 80. Será sin duda una espiritualidad centrada, hablando de la espiritualidad futura, en el único Dios y Señor, pero al mismo tiempo capaz de entrar en contacto con las necesidades cotidianas de las personas, encontrar la paz y la armonía, resolver las crisis familiares, curar sus enfermedades, ver a sus hijos crecer felices. Hoy es indispensable mostrar que la santidad no deja a las personas sin fuerzas, vida o alegría. ¿A qué se refiere esto último? Sin fuerzas, vida o alegría. A los acentos de jansenismo que hay hoy y a corrientes espirituales trágicas que van cercenando estos tres elementos. Vida, alegría y fortaleza. Nos dejan exhaustos. No alcanzamos a Dios. Tantos requerimientos para ir a Dios que en lugar de ayudar estorban. Entonces, este punto es importante porque el Papa habla de cómo debemos de proseguir en la línea de la auténtica espiritualidad de cara al futuro. Una espiritualidad inserta en la cotidianidad, en la historia, sin perder de vista los profundos valores evangélicos que dan vida. Y sobre la liturgia nos dice la lámina siguiente, en frase del Papa Francisco: en la liturgia es entrar en el misterio de Dios, dejarse llevar al misterio y estar en el misterio. Y acabamos con Gaudete et Exsultate, con una expresión muy hermosa del Papa Francisco. No tengas miedo a la santidad. Llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Y queridas hermanas, con esto acabamos esta sencilla presentación de 3 miércoles sobre la historia de la espiritualidad cristiana. Preguntas o algo que haya que aclarar o algún tema que haya que retomar. Nada. Qué belleza. Nada. Uy, fabulosos. Yo sí, buenas tardes, A Padre ver, Oscar. buenas tardes. Padre, yo lo que necesitaría es como, digamos, cuando Benedicto XVI nos dice celebrar el misterio, un retorno a la mistología cristiana a través de la liturgia, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que usted, a ver si Dije. capte bien. Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo lo podríamos? Recuperar el sentido de los símbolos Ajá. y de los signos. Ok. De que la liturgia tiene mucha palabra. Que hemos pasado de la expresión moniti, en latín, pequeño aviso, a una explicación que no deja ya nada por admirar, porque todo está dicho. Me doy a entender, por ejemplo, las moniciones, si vas a misa en Roma, no hay moniciones. Pero aquí hay sobreabundancia de palabras. La liturgia se volvió sobreabundancia de palabras. Todo se explica, todo se habla, todo se tiene que entender. Entonces, claro, la riqueza del símbolo y del símbolo pierde fuerza, porque lo que se explica ya no es misterio.
Y no estamos hablando de misterio de pavor. No, no, no es el jansenismo. No es el Deus Tremens de Cornelio Jansenio. No, no. Es simplemente la evocación del misterio. Es más, te lo digo con una palabra que ya dije el primer día o el segundo, no recuerdo bien, pero sí la dije, de San Buenaventura. El estupor de la fe. ¿Qué es el estupor de la fe? La admiración, la sorpresa de Dios. Nosotros no nos dejamos sorprender por Dios. La liturgia está hecha de tal manera, tan llena de palabras, que con suerte repuebla el Espíritu Santo en la asamblea litúrgica, ¿verdad? Porque todo es, o sea, hombre, nos comemos los silencios, pasamos de una acción a la otra, de tal manera a veces mecánicamente, que, que sí cumplimos. O sea, la misa tiene que durar media hora, rezada. Hombre, pero entras en lo que estás celebrando. Me explico, la cuestión no era el latín y el español. La cuestión es que nosotros vivamos. Es que el tema es mucho más profundo, por eso yo dije que lo del concilio falta todavía, porque nos quedamos todavía en el ropaje. Por ejemplo, la liturgia de la palabra. A veces uno en la puerta al final de la misa pregunta, ¿y de qué hablaba el evangelio? Ay, padre, déjeme ver si me acuerdo. Entonces, los esfuerzos catequéticos, moniciones, las traducciones, la misa de cada día, el boletín parroquial, lo que sea, lo que cada parroquia ofrezca. ¿Para qué? Porque nos habituamos, ya no hay misterio. En todo el cáncer es la rutina, en todo, en la vocación y en cualquier vocación. Y así pasa en la vida de la iglesia. Nos apropiamos del misterio, ya yo eso lo sé. Entonces no nos dejamos sorprender. El lenguaje simbólico y la riqueza de los signos se empobreció. O mejor dicho, lo dejamos empobrecer. Por ahí va la cosa, ¿se entiende? Sí, sí, gracias. Entonces también podríamos ir hacia el evento de la Eucaristía, ¿cierto? Que no hay momentos de silencio, es canto tras canto, Ay, mata eso. ¿verdad? Y la Ok. liturgia, Pablo VI no la pensó así. Por ejemplo, en actual liturgia deben de haber 2 silencios sagrados. Después de la predicación, la homilía, para digerir la palabra. Y después de la comunión. Pero venga a meter cantos de acción de gracias, cantos de adoración, alma de Cristo santifica. Entonces, claro, la gente, ¿en qué momento ora? Pablo VI decía una cosa muy bonita. Liturgia y oración y liturgia van unidas, son un binomio. Pero si yo hago de la liturgia acciones, ¿dónde queda el espacio de la oración? Por ejemplo, si es que no vas a cantar el salmo porque no sabes, porque no puedes o porque no tienes tiempo, proclámalo bien. El salmo es un canto. El canto es poesía. O sea, los salmos son canto y poesía. Pero le robamos eso a la liturgia. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hombre, el de hoy, que precisamente hablaba del Salmo 22, es que ya es un salmo para interiorizarlo. Pero nosotros vamos a lo práctico, cultura occidental, lo práctico, lo rápido, lo eficaz. Y nos olvidamos de que la liturgia no es práctica, ni la oración. Bueno, yo sé que tal vez me desvío un poquito, pero por ahí va la cosa. Muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Cómo?
No solo un comentario. Habría que decir cómo, digamos, a través de los siglos, se nota ese don de Dios y llamar que va haciendo a estas personas que van suscitando diferentes caminos de espiritualidad. Pero a la par de eso también se nota esa novedad del espíritu, que en cada tiempo va permitiendo respuestas distintas. Y además como esa búsqueda, o sea, en el fondo todos somos buscadores de Dios, eso lo dice Benedicto XVI, pero somos buscadores anónimos de Dios en el sentido de que puede ser que haya experiencias que hacemos que ya, como usted dice, han caído un poco en la rutina o ya son experiencias de cada día. Sin embargo, en el cada día la riqueza está en esa profundidad de lo que se hace. Y ese elemento me parece muy como de resaltar en cada una de estas propuestas que hacen los diferentes espiritualidades o las diferentes visiones. Sí, sí, muy bien. Acentos, matices, de acuerdo al momento histórico que le toca vivir y a la respuesta que intentan dar los maestros espirituales a los problemas de la iglesia y de los hombres. Porque, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, porque es que la cuestión no es solo una espiritualidad adintra, que correríamos el peligro de intimismo, ¿verdad? O sea, los maestros espirituales han respondido desde Dios, el Evangelio, leyendo los signos de los tiempos con la iglesia a los grandes interrogantes de su momento histórico. Y el ejemplo que les quería proponer es el del que ya hablé, San José Cafaso, que le toca responder a una industrialización naciente de Turín, del Piamonte, bueno, que tenía como capital Turín, en un momento en que la persona no vale, la explotación, digamos, de las horas laborales, los jóvenes que vienen del campo a la ciudad, que caen en la delincuencia, en los vicios, sin formación cristiana, sin sitios donde hospedarse. Hombre, que a él como pastor y antes como creyente le interpela, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer él? Bueno, formará pastores con sensibilidad social, formará pastores con identidad espiritual y evangélica, de la misericordia, del encuentro, del buen pastor. Ejemplo, San Benito José Cotolengo y Don Bosco. O sea, tal vez él no va a ir a las barriadas, que cosa que sí lo hacía, porque era capellán de las cárceles y acudía a confesar a los reos, dedicando largas horas a atender a los reclusos. Pero tal vez no va a fundar ni el Cotolengo ni en Baldoco, pero va a formar para que vengan otros a abrir causas al espíritu. Entonces, aquí hay una frase de Juan 23 muy bonita. Dios no nos pide ver el final de las obras. Dios nos pide provocar las acciones. Y eso es lo que dice, lo que hacen los santos. Los santos tal vez comienzan una corriente de espiritualidad, una escuela de espiritualidad, fundadores o fundadoras, maestros espirituales, pero será con el paso del tiempo que se verán los frutos de esa acción. Algo más. Buenas tardes para todos. Agradecerle al Padre Oscar, siempre con esa sabiduría, esa profundidad de compartir todos sus conocimientos y experiencia. Y como él pues nos ha dicho, la importancia de ese equilibrio, de ese balance, de ese dejarse asombrar, ¿verdad? Por el Señor, porque ciertamente más en estos tiempos a veces se corre el riesgo de saturarse, ¿verdad? Del ruido, de estar conectado a una cosa, a otra cosa. Entonces la importancia de dejar ese espacio para verdaderamente escuchar a Dios, verdaderamente dejarnos guiar por Él. Y como decía también, cómo el Señor a través de su Espíritu Santo va suscitando respuestas. Lo que pasa es que a veces quizás por estar en otras cosas no logramos captar
que el Señor a través de esta persona o esta otra persona o este acontecimiento está dando respuesta a las diferentes circunstancias. Y como pienso, ¿verdad? Que los santos, los verdaderos santos, nunca buscaron ser santos en el sentido de buscar el protagonismo, el reconocimiento o algo, sino que trataron de descubrir a dónde los llamaba Dios, y en esa respuesta, en esa docilidad al llamado de Dios, fue que fueron poniendo como los aportes, las piedras, ¿verdad? Para el camino. Fueron esos instrumentos dóciles, así cada uno de nosotros desde la realidad o vocación a la cual el Señor nos ha llamado, estamos, valga la redundancia, llamados a ser dóciles, a estar atentos, a escuchar, a vivir la liturgia cada día con novedad, con la novedad del espíritu, porque sí, se corre el riesgo de uno caer en la rutina, de hacerlo mecánicamente, aquí y allá, pero cuando realmente uno profundiza y se deja impactar por el Señor, independientemente de muchas. Bueno, agradezco mucho las palabras de Sor Rosita, de la hermana Rosita de las Belemitas, pero tocó un punto importante que, vamos a ver, que abre otros muchos, ¿verdad? Que es el punto en el que se relaciona con el activismo y las muchas cosas por hacer que todos tenemos entre manos cada día. Es la espiritualidad de la cotidianidad y la espiritualidad del asombro y la espiritualidad de Betania, de saber escoger la parte mejor. Bueno, eso es un tema muy importante que ya aflora en la vida de la iglesia a inicios del siglo XX y que Pío XII materializa en una expresión muy bien lograda en 1950, año santo, hablándole al clero de Roma. La nueva herejía del mundo moderno es el activismo. Y digo que venía de inicios del siglo XX porque hay una famosa obrita clásica de espiritualidad que estuvo en los noviciados por décadas, que se llamó El alma de todo apostolado. Es de un autor francés famoso, ahora se ha reeditado. Claro, el alma de todo apostolado era contra el activismo y tiene bendición de San Pío X, etcétera, porque antes se pedía la bendición del sumo pontífice para obras de alcance, digamos, amplio. Claro, esa herejía de la que habla Pío XII, que viene de hace mucho atrás, la tenemos a las puertas. Con todos los malos entendidos operativos del uso de los medios, por ejemplo. No es solo eso, pero a veces el uso de los medios, etcétera. Pero bueno, el tema es que lo que dijo la hermana Rosita Chin es un punto también importante dentro de la espiritualidad de hoy, ¿verdad? Que el Papa, a través de la congregación de los institutos de vida consagrada, lo saca en esta carta preciosa de hace 2 años sobre la formación, de la necesidad de la disciplina. Pero ven, un tema lleva a otro tema y aquí nos daría el día del juicio final con un tema engarzado con otro tema, pero bien, punto y final, porque van a ser las 4. Y ustedes tienen cosas que hacer y yo también. A todas, muchas gracias. A Sor Mayela, que me contrató y me buscó, muchas gracias por la iniciativa. Ya sabe que cuentan conmigo en lo que les pueda servir, encantado. Y si es de Dios, pues nos vemos el año entrante con otra temática que nos pueda ayudar a todos. Les deseo un final de la tarde feliz y que ojalá este tipo de iniciativas ayuden a la vida consagrada a hacer lo que ha de ser presencia de luz y de paz en medio de la iglesia que busca ante todo hacer la voluntad de Dios. Bendiciones para todas y una Padre, feliz regálenos tarde. la bendición, por favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Bendiciones, feliz tarde y estamos en Gracias. comunión. Dios les bendiga a Gracias, todas. Padre. Feliz Gracias. tarde. Gracias. Gracias por la paciencia. Chao. Gracias. Nos vemos en septiembre, si Dios
Gracias a todos. Gracias, gracias y gracias.